Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidos a Voces del Español, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar sobre el escritor y único premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz. Y para ello he invitado a un personaje interesantísimo. Él se llama Josema Zamorano y es especialista en estudios interdisciplinarios por la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Además de ser especialista en estudios interdisciplinarios, es también artista visual y se ha movido en el ámbito de la filosofía existencial, la poesía, el arte, y bueno, pues una de sus especialidades es justamente el escritor Octavio Paz. Así que muy bienvenido a este programa, Josema, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy encantado de estar aquí en esta oportunidad que me das de veras, Erika, y encantado de platicar contigo para el público que escucha este programa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Para mí es muy interesante conocer el ámbito en el que tú te mueves. Estudiaste, como dije, en la University of British Columbia, pues mi alma mater realmente también, porque yo me gradué allí de músico. Y después pues ya estuve en la UNAM, de donde no me he movido, porque ahora ya soy Puma de corazón. Pero me parece muy interesante esta propuesta, digamos, de la University of British Columbia de ofrecer estudios interdisciplinarios, y me gustaría que nos explicaras un poquito, antes de entrar ya de lleno en el tema del programa de hoy, más o menos cuál fue tu ámbito de estudio dentro de los estudios interdisciplinarios, que son amplísimos. Sí, bueno, el programa de estudios interdisciplinarios es muy abierto y uno puede mezclar las cosas que uno quiera. Es muy interesante por eso mismo, ¿no? Es el único lugar en donde se pueden hacer las mezclas que uno quiera para hacer un posgrado. Y bueno, yo lo hice al revés que tú, Erika. Yo primero pasé por la UNAM y luego vine para acá, pero en la UNAM hice literatura y filosofía en una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras. Y antes de eso había sido yo ingeniero y había hecho una maestría en ingeniería y vengo del ámbito de las ciencias también, ¿no? Pero en los estudios interdisciplinarios aquí me aboqué a hacer un estudio de una lectura de la obra de Octavio Paz, sobre todo la poética, su poesía y su pensamiento filosófico acerca del significado de la poesía, en relación a una cantidad ahí de temas, entre los cuales era la identidad, eh, eh, la, el significado existencial de la poesía, que es algo que tiene mucho interés para Octavio Paz, y su crítica de la modernidad, que involucra discusiones acerca de la tecnología, involucra discusiones acerca de las imágenes, el significado de las imágenes en el mundo moderno, que digo, no podría tener más relevancia que en el día de hoy. Lo que Octavio Paz escribió acerca de eso, digo, él no lo estaba pensando en términos del Internet, y bueno, esto explotó muchísimo más de lo que él lo prefiguró, ¿no? Pero entonces yo manejé todos estos temas y todo el tiempo con un ojo sobre la cultura del contexto en el que él estaba escribiendo estas cosas, que tienen que ver sobre todo con contextos culturales del arte, ¿no? Estuve discutiendo eso también. Sí. Perdón que me brinque un poquito el tema de la literatura, al que por supuesto vamos a entrar, pero ya que lo mencionaste, ¿qué diría Octavio Paz si estuviera viviendo en estos términos, en estos tiempos, en términos de esta crítica de la modernidad? Bueno, yo creo que él fue un visionario de lo que sucede ahora y de las críticas que son necesarias hoy día para afrontar, ¿no? Los grandes retos que presenta la crisis moderna, ¿no? Porque desde los 60 él fue uno de los primeros intelectuales que empezó a meter mucho el tema de
la cuestión ambiental, o sea, lo que se empezaba a presentar como un problema para la humanidad, la cuestión ambiental en los 60s, él lo empezó a relacionar con nuestra propia estructura moderna, instrumental, tecnológica, que nos abre puertas, pero también nos encajona en caminos que pueden ser muy dañinos, ¿no? Entonces, esta discusión ambigua sobre las funciones de la tecnología y el pensamiento racional en general, que tiene trazos desde muy al principio de Octavio Paz en otras cosas que él manejó de este antirracionalismo. Creo que hoy día tendría muchísima relevancia porque, y él estaría hablando todo el tiempo, me imagino, siendo entrevistado y opinando acerca de lo que sucede hoy día, porque no creo que queda más duda hoy día que el problema ambiental es un problema que hemos creado con una presunción, ¿no? Del hombre moderno en la sociedad occidental sobre todo y en la influencia de la sociedad occidental sobre el resto del globo como un proceso de colonización, de esa presunción de un desapego del hombre, de la existencia del hombre, con el mundo, el cual puede ser el mundo natural, pero puede ser las otras personas también, y pueden ser el desapego de uno con las cosas también, ¿no? Cuando yo realmente, todo lo que estuve manejando sobre Octavio Paz en relación a los temas filosóficos, eh, logré hacer una serie de conexiones de cómo el pensamiento de Octavio Paz eh, ofrece todo el tiempo una visión de el otro como parte de uno mismo y de uno mismo que está siempre en el mundo como parte del mundo, ¿no? Bueno, ahí ya te moviste al tema de la identidad también, ¿no? También, por Ya te supuesto. moviste al tema de la identidad, que creo que también es muy relevante ahora y que él tocó mucho, digo, a las personas que nos toca de pronto estar en espacios como en Norteamérica, yo en Chicago, tú en Canadá, en Vancouver, nos toca ver una especie de crisis de identidad de la diáspora mexicana, ¿no? Sí, Que ya vive aquí, que tiene a sus hijos, a sus nietos, ¿no? sí. Y qué importantes son estas reflexiones sobre la identidad, que también Octavio Paz ya las había iniciado desde hace más de medio siglo, Pero de ¿cierto? manera súper, muy puntual, ¿no? En una época en México en donde las discusiones de la identidad estaban floreciendo por todos lados después de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, Pero la identidad vista desde no desde el México mismo y Latinoamérica, sino desde los Estados Unidos concretamente, ¿no? también, incluso en El laberinto de la soledad, digo que es un libro de 1949, si mal no recuerdo, eh, ya hay una buena mención de la identidad del mexicano afuera de México, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de Los Ángeles, cuando habla del Pachuco y todo eso, ¿no? Pero hay que recordar que el contexto en donde Octavio Paz se formó como un intelectual es ese contexto post-revolucionario en México, en donde no solamente Octavio Paz, pero todo un movimiento intelectual de esa época en México estaba reestructurando como una especie de oposición precisamente al racionalismo de Porfirio Díaz, que era un positivismo, ¿no? Hay que recordar que el ambiente de los que rodeaban a Porfirio Díaz en su gobierno eran llamados los científicos, ¿no? Que tomaban del racionalismo francés, sobre todo, la pauta para querer deshacerse de las tradiciones viejas en México, que son indígenas, ¿no? Y sobreponer a eso simplemente la razón, ¿no? Como lo que debe de regir la realidad y lo que se hace, y bueno, en el caso de Porfirio Díaz, muy ligado al progreso, ¿no? Que es un progreso liberal, que digo, hoy día pues está en todos lados también, ¿no?
Pero ese movimiento post-revolucionario donde creció como intelectual Octavio Paz, estaba precisamente reaccionando a eso y queriendo explorar el pasado de México de una manera más profunda y traerlo al presente como algo vivo eh, que puede darnos una identidad más abierta y más rica, ¿no? Esa cuestión de lo abierto de la identidad, creo que es un punto muy importante de Octavio Paz que él maneja durante toda su vida, ¿no? O sea, la identidad no como una cristalización de que somos algo en concreto, sino la identidad como algo que está siempre haciéndose de manera viva y que no hay una teoría, o precisamente ahí viene la crítica al racionalismo, no hay un modelo que se pueda imponer sobre lo que debe de ser la cultura, ¿no? Sino que la cultura y la identidad que está relacionada a esa cultura es algo que está siempre en formación, ¿no? Que está pasando, ¿no? Es Sí, pero en, performativo. en esta obra que mencionaste, El laberinto de la soledad, la Sí. visión de Octavio Paz se hizo muy, de alguna manera, psicoanalítica, ¿no? Tiene mucho de eso. Como de un psicoanalizar al mexicano desde sus traumas originarios de la conquista, etcétera, pasando por todo lo que dices, bueno, sí, Porfirio Díaz, la revolución, y no sé si Octavio Paz dialoga también con José Vasconcelos y esta Por apoteosis que supuesto, hace sí. del De la mestizo, ¿no? utopía mestiza, sí, de José Vasconcelos. No, por supuesto, todo eso está en diálogo con Octavio Paz, precisamente cuando se empieza a formar como un intelectual, ¿no? Y el laberinto de la soledad es un producto de eso. El laberinto de la soledad es un ensayo polémico, definitivamente polémico. Como tú dices, por un lado parece que nos, no, yo no diría nos encajona, porque no creo que es la intención para nada del ensayo, pero presenta vías de relacionar al mexicano con ciertos aspectos del pasado y algunos aspectos viciosos del pasado que muchas veces ha sido interpretado como un atavismo, ¿no? Dentro de la discusión sobre el laberinto de la soledad, ¿no? Pero realmente, o sea, leyendo el libro como un todo y, bueno, yo me dediqué años, ¿no? Como muchos otros han hecho, ¿no? A escarbar las relaciones de lo que está diciendo aquí Octavio Paz con esta parte del contexto, con estos intelectuales que estaban hablando de esto, con las influencias que fueron muy importantes para Octavio Paz. Y yo creo que muy fácilmente podría argumentar que digo, la cuestión del laberinto, que está en el título ya, ¿no? Y la cuestión de la soledad también, son motivos abiertos, más que cerrados, acerca de la identidad, ¿no? Eh, en el caso del laberinto, porque es una especie de camino complejo que no es lineal y que tampoco es para llegar a ninguna parte en específico, sino que es como para perderse adentro del laberinto, ¿no? Entonces creo que él presenta una visión de la identidad como esta cuestión que tiene relaciones con el pasado, pero que esas relaciones con el pasado son como fuentes muy ricas de las cuales se puede recuperar eh, una cantidad de cosas para de manera presente reinterpretarlas bajo las circunstancias que están ocurriendo y tener una manera más auténtica. Era una cosa que era muy importante para Octavio Paz y que yo relaciono mucho con las influencias que él tiene de José Ortega y Gasset y de Martin Heidegger, por ejemplo, que fueron dos influencias que yo encontré muy importantes en la obra de Octavio Paz, pero definitivamente en El laberinto de la soledad también, y que esta autenticidad de ser, en este caso puede ser de ser mexicano, por ejemplo, eh, consiste no en desapegarse de quién hemos sido, sino más bien recobrar quiénes hemos sido para ser
siendo, ¿no? Para ser en una especie de proceso abierto que está siendo, ¿no? Y bueno, eso tiene unas ligas filosóficas muy bien armadas desde las influencias que fueron importantes para Octavio Paz, ¿no? Fue una cosa muy importante para José Ortega y Gasset, o sea, la famosísima frase de las Meditaciones del Quijote, que es un libro de 1904, si mal no recuerdo, en donde José Ortega y Gasset está haciendo una reflexión sobre la identidad de España, ¿eh? Y que eso se tomó en México como un referente para hacer una discusión sobre la identidad mexicana, ¿no? La frase muy famosa de las Meditaciones del Quijote, que en México es hartamente conocida, es, pues yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y si no la salvo a ella, no me salvo yo, ¿no? Que es eso lo que dice Ortega y Gasset allí, ¿no? Y esa circunstancia, pues es una circunstancia histórica, primero que nada, ¿no? Entonces, el laberinto de la soledad encaja perfectamente bien allí, ¿no? Lo que está haciendo Octavio Paz en ese libro tan polémico es una especie de recuperación de la circunstancia, ¿no? Y actualización en la situación actual de México en el momento que él está escribiendo eso, ¿no? Estoy Eh, tratando de pensar efectivamente por qué es tan polémico este libro, esta serie de ensayos que hizo, que a mí me porque es una parecen crítica de la fascinantes. cultura, por eso. Sí, O sea, a eso te nadie iba a le gusta. decir, o sea, es un libro que molesta Claro, y que duele, claro. sobre todo si eres una persona que quisiera tener una visión más romántica de la cultura Sí, mexicana, ¿no? sí, sí. No, es una crítica de la cultura, es una crítica de el mexicano que cree que nació desde su ombligo, ¿no? O sea, el mexicano desapegado del pasado del cual se tiene que hacer cargo. Entonces, ese hacerse cargo, o sea, esa exigencia de voltear a ver de dónde vienes y apropiate de lo que puedas para poder florecer de una manera más abierta en lo que estás siendo como proceso abierto, te digo, es algo que duele, como dices tú, ¿no? Porque para empezar, digo, una parte de la cultura mestiza en México, que digo, el mestizaje en México es una cosa tan rica, ¿no? Porque digo, hay desde el indígena que puede considerarse, como dicen aquí en Canadá, passing as white, ¿no? Que puede considerarse como un güero de rancho, como decía, no me acuerdo que este otro intelectual, muy amigo de Rufo, se me va ahorita el nombre, Rojo, pero no es Vicente Rojo, es otro Rojo, pero en fin, este, que hablaba del güero de rancho. Digo, yo soy de una zona en donde incluso parte de mi familia podrá caer en esa determinación, ¿no? Pero que a final de cuentas es gente que puede ser muy indígena también, pero que quiere desapegarse inmediatamente del pasado indígena, ¿no? Hay desde ese personaje en el mestizaje hasta el personaje, por ejemplo, muy común en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando yo estudié allí, que puede ser más como güerito hippie, pero que está completamente enraizado en su identidad indígena, ¿no? O sea, que él piensa que es un mestizo, se siente como un mestizo y que tiene una responsabilidad de recuperar su pasado que lo hace más rico como persona el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro de ese gran rango de mestizaje, cabe casi todo, ¿no? O sea, es increíble. Eh, pero para una buena parte de ese espectro del mestizaje, creo que le gustaría pensarse como que no tiene nada que ver con el pasado indígena, ¿no? No tiene nada que ver con esa riqueza cultural y que más bien es un hombre moderno que quiere voltearse a ver más como en función, digamos, del liberalismo que viene del norte, ¿no? Y que viene como relacionado al capitalismo, liberalismo del norte que se implanta como un sistema en México también, ¿no? Eh, entonces, José, bueno, el libro es una especie de crítica de ese desapego, ¿no? Esa es mi interpretación del libro, ¿no? Sí. qué interesante. Y ahora quisiera, bueno,
preguntarte si tú crees que el libro y el personaje, el escritor Octavio Paz, es más controvertido por su obra o por su vida, o por su vida política. Bueno, sobre todo su vida política. Y ahí está la cuestión otra vez de la apertura. Es muy importante allí y relacionado al laberinto de la soledad y a todo lo demás de Octavio Paz, porque como personaje con una postura política que él empezó a tener desde que tenía 20 años, ¿no? O sea, desde un comprometido rojillo que se fue a Yucatán a ayudar en las comunidades indígenas que trabajan en el Enequén y esto, hasta la renuncia en la India de ser embajador de México, o sea, uno de los puestos máximos que un intelectual puede tener, ¿no? En cualquier país, ser embajador de un país, y él digo, fue diplomático muchos años, y renunciar al servicio exterior, ¿no? Renunciar al servicio exterior mexicano como un acto de protesta ante la matanza de Tlatelolco, ¿no? Entonces, o sea, siempre tuvo un compromiso político muy, muy claro, pero, para desgracia de la izquierda mexicana militante, él nunca quiso encajonarse con una ideología específica, ¿no? Cuando para gran parte de la izquierda, incluso izquierda intelectual en México, digamos durante los 70s, 80s en México, que fue una época muy polémica para Octavio Paz, muy problemática para Octavio Paz y las discusiones de Octavio Paz con el mundo en México y afuera. Para la izquierda en México era casi como obligatorio, ¿no? Tener como una línea, ¿no? ¿Por qué? Porque era una especie como de defensa de lo que se imponía como una avasalladora influencia del liberalismo sobre México, del liberalismo económico, con todas sus matices negativos, por supuesto, de explotación de la tierra, de eliminación de los contextos y texturas de las diversas culturas en México para tener un ambiente más eficiente, digamos, ¿no? Más propenso y más adecuado para que el capital fluya, ¿no? Había que tener una línea muy, muy rígida en la izquierda mexicana. Digo, eso es muy claro verlo en los movimientos sociales mexicanos. Y él siempre estuvo como distante, sin quererse, o más bien haciendo una crítica de la cerrazón, tanto de un lado, tanto del lado, digamos, de la derecha capitalista, que siempre la criticó, como del lado de la izquierda cerrada, ideológicamente con una línea, ¿no? Entonces, él quiso mantenerse como una especie como de libre pensador, y precisamente ahí es donde está el conecte con toda su filosofía, a través de toda su obra y con el laberinto de la soledad, de que las definiciones cerradas son dañinas. O sea, ese era su punto, ese fue su punto todo el tiempo, ¿no? De que el ser tiene que mantenerse abierto, y ahí está la cuestión de la poesía, ¿no? Él, en su pensamiento filosófico acerca de la poesía, desarrolló por muchos años y en muchos poemas un discurso de el ser, la existencia del hombre como poesía, que siempre está abierta a las posibilidades, ¿no? Y la poesía, pues eso es lo que es la poesía, ¿no? Es lo que podemos volver a leer y que siempre dice algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí yo lo relacioné con el pensamiento de Martin Heidegger, porque Martin Heidegger, que fue una influencia muy importante para Octavio Paz, había ya hecho un buen de filosofía, por ejemplo, en El origen de la obra de arte de Martin Heidegger, en donde él ahí toma a Hölderlin como referencia y algunos poemas de Hölderlin para hacer una discusión de la existencia poética, ¿no? Y de las ambigüedades de la existencia poética, con sus virtudes y sus posibilidades también de sacralizar
¿no? El poeta como un sacralizador de la realidad que también puede crear encajonamientos, ¿no? O sea, no era nada más lo lindo, sino las ambigüedades que hay que tener en cuenta para no sufrir las consecuencias de la ignorancia de que esas cosas están ahí, ¿no? Y eso fue muy importante para Octavio Paz. Entonces, digamos, en un poema icónico de Octavio Paz como Piedra de Sol, ¿no? Eh, que digo, es riquísimo y es larguísimo además, pero es riquísimo en interpretaciones. Son 584 versos, es un poema circular, eh, se tocan montones de temas a través del poema, pero lo que regresa constantemente a través de todo el poema es que a donde tú y yo, ¿cómo es ese verso? Déjame recordar. Eh, a donde yo soy tú, somos nosotros. Creo que así va, es en decasílabo. A donde yo soy tú, somos nosotros. El reino de los pronombres enlazados, ¿no? O sea, es yo soy tú y tú eres yo. Y ese yo soy tú es un tú abierto que me enriquece por donde quiera que me llegas a ser yo, ¿no? Y es una apertura totalmente contraria a decir yo soy yo, ¿no? Que es la identidad cerrada, ¿no? Yo soy yo y yo soy lo que soy, ¿no? No, es yo soy los otros, ¿no? Y los otros es un tema muy importante de Piedra del Sol, por ejemplo, y cuando habla de la mexicanidad y del mexicano en Piedra del Sol, lo habla en términos de una cara que tiene mil máscaras que se intercambian, ¿no? Y de que siempre regresa a encontrarse como alguien que es diferente, ¿no? Y las relaciones allí van incluso a la cultura náhuatl en el poema, ¿no? Hablando, por ejemplo, del mito de Quetzalcóatl. En el poema hay muchas referencias al mito de Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl, en su viaje mítico por el inframundo para recuperar los huesos que dan origen a quien es al hombre, en su negociación en el inframundo con Tezcatlipoca, eh, no, perdón, no es Tezcatlipoca, es el rey del Mictlán, Mictlantecutli, perdón. Eh, lo que pasa con Quetzalcóatl ahí es su encuentro con su otro, ¿no? Y su pérdida de su identidad y la recuperación de su propia identidad allá abajo, en el inframundo, ¿no? Cuando logra robarle los huesos a Tezcatlipoca, a Mictlantecutli, perdón, él se tropieza en el inframundo, riega los huesos, llora, su identidad queda semidestruida, ¿no? Llega su otro, el Cholotl, que es un doble, ya de entrada ahí es, tú no eres nomás yo, no es yo soy yo, sino tú eres un otro, ¿no? Tienes un otro, siempre hay un otro en Quetzalcóatl, ¿no? Digo, Quetzalcóatl ya es dos, ahí de entrada, ¿no? Eh, pero Xolotl lo ayuda a recuperar los huesos de que están regados por todos lados y logra salir del inframundo, Quetzalcóatl, renovado como un otro, ¿no? Y con los poderes de poder crear al hombre, ¿no? Ese hombre que se crea allí es un hombre ya recuperado, no de quién es en este presente, sino de quién es en este pasado, ¿no? Ha ido al inframundo a recuperar los huesos de los ancestros para traerlos como una cosa viva al presente. Y eso es parte del poema de Piedra de Sol. O sea, de manera que no está directamente mencionada, hay una serie de referencias al viaje mítico de Quetzalcóatl, en donde el mexicano, porque habla mucho de México el poema, digo, y la piedra de sol, es la piedra de sol de la cultura náhuatl, ¿no? El calendario azteca, pues es una referencia a la ambigüedad, ¿no? La misma piedra de sol, digo, el símbolo de la piedra de sol que está en la moneda de México, en varias de las versiones de las monedas mexicanas,
y que digo, es en cierta manera una versión del escudo también, o más bien el escudo de la bandera mexicana, tiene una referencia a las cuestiones que están en la Piedra del Sol. Ya allí ya está esa ambigüedad abierta que está planteando Octavio Paz, ¿no? El centro de la Piedra del Sol es un símbolo del Nahui Ollin, ¿no? El 4 movimiento, o sea, el mero centro de la piedra. Tienes en el centro el quinto sol, Tonatiuh, tienes dos como aspas que se juntan a través de ese centro, y ese es el mero centro de la piedra, y ahí están los 4 soles que dan lugar al quinto sol, que es el Nahui Ollin, ¿no? El 4 movimiento. ¿Pero qué significa el 4 movimiento? Que es el título del poema de Octavio Paz, Piedra de Sol. ¿Qué significa? Pues significa las contrariedades de las diferentes historicidades de los 4 soles previos que dan lugar al movimiento del presente, o sea, no un movimiento concreto. El presente no es algo que está dado, sino el presente como algo que está pasando. Digo, ya estaba en la cultura náhuatl, ¿no? Nahui Ollin. El pasado nos da un presente en transformación. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Nahui Ollin. Entonces, es el título del poema de Octavio Paz, ¿no? Entonces ya de ahí te das cuenta cómo está todo esto enlazado con una concepción de la identidad como algo abierto, flotante, que está en el laberinto, ¿no? Pero que siempre tiene posibilidades abiertas y ricas, ¿no? Y ahí está la cuestión existencial la relación que yo hice mucho con el pensamiento existencial de Octavio Paz, ¿no? Con mucha influencia de Ortega y Gasset, con mucha influencia de Martin Heidegger también, ¿no? Sí. Josema, me ha gustado mucho esta perspectiva filosófica de la obra de Paz que nos das, más allá de la literaria que finalmente pues va a requerir otro programa para que hablemos también de la parte estética, que creo que es muy importante, Sí. pero nos has dado una visión de la parte filosófica, si lo puedes creer ya se nos acabó el tiempo, pero para cerrar, ¿sabes? Ahorita que mencionaste lo de la moneda, que es una cosa que a mí me ha llamado la atención de los grandes artistas o intelectuales o escritores que han aparecido en los billetes de la moneda mexicana, nunca ha estado Octavio Paz, ¿no? Ha estado Sor Bueno, Juana, ha estado, ¿o sí ha estado? sí, sí, en la moneda, no sé si te acuerdas de la moneda de 20 pesos, precisamente esa moneda dice, tiene una leyenda rodeando la cara de Octavio Paz ahí, que dice, todos los pasados son este presente. Ahí está el Nahui Ollin, y esa es una frase de Octavio Paz. O sea, todos los pasados son el lugar que hay que recobrar para formar este presente abierto, ¿no? Es una moneda muy linda, sí. De hecho, yo le di una de estas monedas a mi asesor de tesis, que tú conoces, a Steven Taubeneck, sí. Qué bien, qué interesante. Y bueno, Josema, ya para cerrar, uh, quería comentarte que pues siempre cuando doy una clase de lengua y cultura mexicana y le pregunto a mis estudiantes, que son en su mayoría anglohablantes o hispanohablantes, pero ya nacidos aquí en los Estados Unidos, si conocen a Octavio Paz, si saben algo, ¿no? Y la última vez que hice esta pregunta, la única que respondió que sí, casi siempre todos responden que no saben quién, pero la única que respondió que sí, dijo, sí, sí, sé quién es Octavio Paz. Y le dije, bueno, ¿qué sabes de Octavio Paz? Dijo, mira, no lo he leído, sé que es el único premio Nobel de literatura mexicano y que era un hombre horrible. Y me pareció muy interesante porque aparte de todo lo que hemos comentado de lo controvertido que fue el personaje de Octavio Paz y de que, digo, cualquier mexicano que haya pasado por la escuela primaria y media superior sabe quién es Octavio Paz y lo ha leído, pero no es algo que esté realmente en la vida pública del mexicano, ¿no? No es un personaje querido, no es un personaje estudiado, no es un personaje pues conocido en la dimensión
de lo que tú nos has hablado durante esta entrevista, ¿no? De su perspectiva filosófica, de su crítica de la cultura, como el gran intelectual que fue y que podría seguir siendo si lo siguiéramos leyendo e interpretando. Y ahora se viene a sumar esta visión de que, pues, era un hombre horrible porque ahora vienen las historias de su vida personal que tienen que ver con las mujeres con las que se relacionó, bueno, concretamente con la escritora Elena Garro, que fue su primera esposa, ¿no? Sí, no, esa fue una relación muy linda. Digo, él de hecho en Piedra de Sol otra vez, es una especie de, algunas lecturas de Piedra de Sol que yo he leído varias veces de diferentes críticos, muchos piensan que es una especie de tributo a su historia con Elena Garro, cuando ya no estaba con Elena Garro, cuando escribió Piedra de Sol, pero para nada. Pero fue una relación muy linda de un amor loquísimo. Hay una relación de cartas que ellos intercambiaron que muestra que fue una especie de amor lindísimo que tuvieron y una ruptura terrible, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones políticas, como tú dices también, de Octavio Paz, porque Elena Garro fue una mujer de izquierda más sólida que Octavio Paz, digamos, más con una postura fuerte, mientras que Octavio Paz, te digo, se consideraba más como un personaje que no quería quedarse encajonado en las visiones de la izquierda ni en las visiones de la derecha y hizo crítica para ambos lados, pero con esa gran influencia que fue él formando como el gran intelectual de México en algún momento, su confrontación máxima fue con los intelectuales y escritores, sobre todo escritores mexicanos, que sintieron que tenían una gran bota encima que se llamaba Octavio Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque él era el que iban a escuchar internacionalmente, él era el que Robaba tenía cámara. la voz, sí, él era el que robaba la cámara y que criticaba las visiones, digamos, encajonadas de mucha de la intelectualidad mexicana, ¿no? Y digo, por supuesto, como cualquier personaje polémico de este tipo, tiene una cola enorme que pisar, ¿no? Por ejemplo, eh, él justificó cuando se cayó el sistema, no sé si te acuerdas, las votaciones de la elección presidencial en México, en donde Cuauhtémoc Cárdenas perdió la elección contra, yo creo que contra Cedillo, creo que fue la elección contra el presidente Cedillo, si mal no recuerdo, pero hubo, digo, una gran preocupación de que en el momento crítico, cuando las votaciones del PREP, que le llaman ¿No en fue con México, Fox? no, yo creo que fue antes de con Fox, yo creo que fue con Cedillo, pero el sistema de conteo de votos se cayó, ¿no? No sé si te acuerdas de ese evento, pero se cayó. Sí. La izquierda mexicana hizo inmediatamente una demanda de investigación y de protesta porque eso, por supuesto, era una cuestión que sonaba a la corrupción del Estado, imponiendo a quien quería imponer en la presidencia cuando los votos ya no estaban yendo en favor del candidato del PRI, ¿no? Octavio Paz casi inmediatamente hizo un escrito, ya estaba en sus años viejos Octavio Paz, pero no importa, digo, hizo un escrito que se mandó a los medios y está como parte de sus ensayos, en sus obras completas, en donde él dijo que esos izquierdosos estaban buscando problemas y que, digo, que no tenían razón y que, o sea, y después el mismo eh, presidente que estaba en turno antes que él, antes que Cedillo, si es que fue Cedillo, digo, tengo todos estos nombres revueltos, perdóname esta historia tan ¿No fue Salinas? truncada. Quizá fue cuando ganó Salinas, sí, más bien, no es Cedillo, sino Salinas, sí, es la competencia entre Cuauhtémoc y Salinas, efectivamente, sí, pero el presidente anterior de Salinas, que fue, eh, se me está yendo el nombre ahorita, pero bueno, lo entrevistó ya muy viejo, No fue de la Madrid, ¿verdad? de la Madrid, Sí. sí, gracias. Y lo entrevistó Carmen Aristegui, y yo estaba en vivo escuchando en el radio la entrevista con Carmen Aristegui cuando él declaró
ya viejísimo este expresidente, ya para morirse, que dijo, no, sí, y bueno, pues el truco que nos tuvimos que aventar de que se cayera el sistema, porque si no, íbamos a perder la elección. Y Carmen Aristegui dijo, oiga, pero entonces sí, hubo un truco ahí. Sí, o sea, él ya no sabía, el expresidente, que estaba revelando la verdad, que Octavio Paz había dicho que no, que es lo otro. O sea, ese tipo de cosas de Octavio Paz son totalmente parte de la crítica contra Octavio Paz, ¿no? O sea, que ya en su poder y la influencia, la gran influencia que tuvo como un intelectual, Se eh, alineó. había momentos en donde, digo, realmente había que hacer una crítica de Octavio Paz, ¿no? Pero en su mayor parte de esa crítica hacia Octavio Paz es más bien una crítica ante su renuencia a encajonarse, que yo más bien ahí estoy del lado de Octavio Paz, ¿no? Porque dentro de toda la obra de Octavio Paz, hablando de este ser abierto, que está abierto a las posibilidades, que el mexicano no debe encajonarse en una identidad específica, porque si no ya la regó, etcétera, me parece fenomenal, me parece algo muy rico que hay que recobrar, ¿no? Las visiones encajonadoras de la cultura en cualquier lugar del mundo son dañinas, ¿no? Eh, hay que abrirnos, yo Claro. creo, a, a que la vida está viva, ¿no? La vida no está siendo, ¿no? Y la cultura es una cosa de la vida, ¿no? Yo estaba Entonces, tentada a preguntarte qué pensaría Octavio Paz de la actualidad política mexicana, pero tendría que decir el Octavio Paz de los 30 años, a sus 30, a sus 50, a sus 70, ¿no? sí, gran polémica en México ahora también, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Pues muchísimas gracias, Sí, Josema, por esta conversación tan interesante sobre este personaje tan controvertido de la intelectualidad mexicana. sí. Muchas gracias por compartirnos tus perspectivas, tus conocimientos, y pues espero que podamos hacer una segunda parte de este programa donde podamos hablar de cuestiones que vayan más hacia la estética, hacia a la poesía Wow, por misma de Octavio Paz supuesto. y la parte Sí. artística, porque hoy nos centramos mucho en la Hay parte mucho que filosófica. desempacar ahí de la poesía que es fenomenal, por supuesto. Pues quedan invitados todos Muchas ustedes gracias. a otro programa. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Español con Josema Zamorano, especialista en estudios interdisciplinarios de la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. También artista visual, filósofo, estudioso de la poesía y también pues un egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas Lo gracias, mejor que me ha Josema. pasado en la vida, haber pasado por la UNAM. En verdad. Lo mejor que nos ha pasado a muchos, sí, Sí, y a sí, sí, todos sí. ustedes Fue espero que fenomenal. también. Sí, Bueno, muy pues bien. muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.